Propiedades de los estimadores. Un elemento súper importante para poder definir qué estadístico utilizar para caracterizar los parámetros poblacionales es definir ciertas propiedades de los estimadores. En base a esas propiedades, poder ver si es que el estadístico que estoy utilizando me sirve o no me sirve eh, para estimar con precisión cuál es el parámetro poblacional de interés. ¿Okay? Primero que nada vamos a definir la idea de estimador. Vamos a decir que un estimador teta gorro de teta es una regla que asigna a cada posible resultado de la muestra un valor aproximado de teta. ¿Okay? En general vamos a hablar de que un estimador punto teta gorro de un parámetro teta puede ser expresado como teta gorro igual h de la población y una estimación puntual de teta como teta gorro igual h de la muestra determinada, donde h es la regla que define el modo en cómo se organizan las observaciones para producir ese estimador determinado. Por ejemplo, el promedio muestral. ¿Okay? El promedio muestral es un estimador del promedio poblacional, ¿cierto? Y yo antes de obtener cualquier muestra aleatoria de mi población, tengo que definir cuál es la regla o en qué consiste ese estimador. Yo sé que el promedio se computa de esta manera, ¿cierto? Y es importante que esa regla, la forma de computar el promedio, sea especificada antes de obtener la muestra aleatoria. Para cada muestra aleatoria vamos a obtener una estimación puntual de ese promedio que va a ser distinta. ¿Okay? O sea, teta gorro va a variar de muestra en muestra. ¿Okay? Sin embargo, la regla o la fórmula que define el promedio es común a cada una de las muestras que nosotros vayamos a obtener. El promedio siempre se va a calcular de la misma manera, independiente de la muestra que hayamos obtenido. Ahora, hay dos tipos de propiedades para evaluar la calidad de un estimador. Hay propiedades en muestras finitas y hay propiedades en muestras grandes. ¿Okay? Primero partiremos revisando algunas propiedades en muestras finitas, como por ejemplo el encejamiento, la eficiencia, el error cuadrático medio, y después nos vamos a pasar a propiedades de los estimadores en muestras grandes, fundamentalmente la idea de consistencia y eficiencia. Ok, la primera propiedad, quizás la más importante dentro de los estimadores en muestras finitas, es la idea de insesgamiento. Vamos a decir que teta gorro es un estimador insesgado de teta, el set de parámetros poblacionales, ¿cierto? Solo si es que el promedio de su distribución muestral es igual a teta. Es decir, si es que la esperanza de teta gorro es igual a teta. En términos muy prácticos, lo que queremos decir con insesgamiento es lo siguiente. Es que la esperanza de esta distribución, acuérdense que cada uno de las muestras que obtenemos nos arroja un promedio, ¿ok? Ese promedio muestral lo podemos ordenar en una distribución, ¿cierto? Y ese orden de la distribución nos va a generar lo que nosotros denominamos una distribución muestral. Lo que nos dice la propiedad de encejamiento es que el promedio de esos promedios, ¿okay? Es decir, el promedio de esta distribución muestral, efectivamente es igual al promedio poblacional, desde la cual de la población desde la cual obtuvimos cada una de las muestras eh, que utilizamos para poder construir esta distribución muestral. Entonces, un estimador va a ser insesgado si es que el promedio de ese estimador, teta gorro, ¿cierto? Nos va a entregar como resultado, ¿cierto? La media poblacional. A eso nos referimos con la idea de insesgamiento, que la esperanza o el promedio de la distribución muestral de ese estimador es efectivamente, nos entrega como resultado efectivamente la media poblacional teta. Okay. Esto es equivalente a decir que la esperanza de teta gorro menos teta, es decir, el sesgo o el bias de teta gorro es cero. O sea, que tiene cero sesgo.
que la esperanza del estimador nos da exactamente el parámetro poblacional que estamos buscando. Ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos acá. Vamos primero a ver si es que el promedio muestral es insesgado y si es que la varianza muestral es insesgada. En el caso del promedio muestral, bueno, simplemente calculamos la esperanza del promedio. De nuevo, el promedio es una regla, es un estimador regla que se define independiente de la muestra aleatoria que obtengamos. ¿Okay? Entonces sabemos que ese promedio se define como 1 partido en n por la sumatoria de las observaciones que componen mi muestra, ¿cierto? Si metemos el operador esperanza dentro de esta definición, sacamos 1 partido por n hacia afuera, nos quedamos con 1 partido por n por la sumatoria de la esperanza de I sub i, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la esperanza de I sub i es una constante, ¿okay? Que de hecho es un parámetro, que es tu parámetro poblacional, así se define, mu sub i, ¿cierto? Entonces, multiplicamos n por esta constante, ¿cierto? Y nos queda que en total toda esta expresión es igual a 1 partido por n por la media poblacional. Cancelamos los n y nos queda que la esperanza del promedio muestral es igual a la media poblacional. Entonces concluimos que la esperanza de I muestral en este caso, o que el promedio muestral en este caso, es un estimador insesgado de la media poblacional, que es el parámetro de interés. Es una característica importante del promedio como estadístico muestral, ¿okay? Que el promedio como estadístico muestral es insesgado, es decir, es un estimador insesgado de la media poblacional, representa la media poblacional. ¿Qué pasa con la varianza? Bueno, con la varianza pasa algo distinto. Yo sé que la varianza muestral, tal como definimos en la cápsula anterior, se computa de esta manera, ¿ok? Bueno, esta es la desviación estándar, pero si uno pasa la raíz para acá, te queda la varianza. La varianza de una muestra en particular es igual a la sumatoria de I sub i menos I promedio al cuadrado partido por n menos 1. Su desviación estándar naturalmente es la raíz cuadrada de eso, ¿no? Pero con esta definición en mente, lo que hacemos es calcular la esperanza, ¿no? Que tendría ese estimador, que es la varianza muestral, ¿cierto? Si nosotros aplicamos el operador esperanza a esa definición, sacamos la constante 1 partido por n menos 1 hacia afuera, queda la sumatoria de I sub i menos I promedio al cuadrado, que es nuestra definición de varianza en la población. La esperanza de ese componente interno de la sumatoria es lo que nosotros denominamos como sigma cuadrado I, ¿cierto? En términos teóricos, ¿ok? Entonces lo que nos queda de esta expresión es que la esperanza de esa varianza muestral es la varianza poblacional, sigma cuadrado I, partido por n menos 1. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la varianza muestral por sí sola, ¿ok? No es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Sin embargo, la varianza muestral partido por n-1 sí es un estimador insesgado de nuestra varianza poblacional. ¿Okay? Eso aprendemos a partir de utilizar el operador esperanza sobre cualquier estadístico. En este caso lo que aprendimos es que la varianza muestral partido por n-1 es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Pero la varianza muestral por sí sola, si no la dividimos por n-1, no nos va a entregar el estimador de la varianza poblacional que estamos buscando. Entonces, no es que la varianza muestral sea insesgada per se, lo que es insesgado es la varianza muestral partido por n-1. Lo que hay que tener en cuenta acá es que hay muchos estimadores que son insesgados, es decir, que son muy buenos estimadores de los parámetros poblacionales.
Sin embargo, no necesariamente son buenos estimadores por el solo hecho de ser insesgados. Hay otras características adicionales que necesitamos obtener para poder revelar si es que ese estimador en particular es un estimador que nos va a permitir acercarnos a los valores poblacionales de interés. O sea, el insesgamiento es una propiedad en particular, pero no necesariamente la única para evaluar la bondad de un estimador. De hecho, supongamos que tenemos un estimador de la media poblacional, que es simplemente la primera observación que nosotros obtenemos de una muestra. Por ejemplo, queremos sacar una muestra aleatoria de tamaño n igual a 15. De esas 15 observaciones, nosotros vamos a querer estimar cuál es el valor de la media poblacional a partir de tomar la primera observación que obtuvimos de esa muestra poblacional, de esa muestra aleatoria, en este caso I sub 1. Si hacemos la matemática, tenemos que la esperanza de I sub 1, como I sub 1 es una observación aleatoria, es equivalente a decir la esperanza de I sub I, y sabemos que la esperanza de I sub I, por definición, ¿no?, es igual a mu sub I, que es la media poblacional. Entonces, podemos decir que nuestro estimador, ese estimador entendido como el valor de la primera observación que obtenemos de nuestra muestra, efectivamente es un estimador insesgado de la media poblacional. Sin embargo, estamos dejando de usar n-1 observaciones, o sea, todo el resto de las 14 observaciones de nuestra muestra de tamaño n igual a 15, estamos dejándolas de lado para poder estimar el promedio poblacional. Por tanto, estamos haciendo un uso ineficiente de la información. Necesitamos un criterio adicional para poder caracterizar si es que este estimador es un estimador bueno para poder caracterizar o acercarnos al promedio poblacional. ¿Okay? Y para eso vamos a definir la idea de eficiencia, ¿okay? Que es otra característica importante, otra propiedad importante de los estimadores. Ahora, para poder definir la eficiencia de un estimador, necesitemos primero entender cómo definir su varianza, o la varianza muestral de un estimador. Entonces, la varianza muestral de cualquier estimador, bueno, es la varianza de ese estimador. Por ejemplo, para el caso de la varianza del promedio, sabemos que se puede caracterizar de la siguiente manera. La varianza del promedio es igual a la esperanza de el promedio muestral menos la esperanza de ese promedio muestral. Es decir, el promedio de los promedios que obtendríamos si tuviésemos múltiples muestras, ¿okay? Y todo eso elevado al cuadrado. Si uno desarrolla toda esta expresión, ¿cierto? No lo voy a hacer por ustedes, pero ustedes lo pueden hacer en sus casas. Vamos a llegar a la conclusión de que la varianza del promedio es equivalente a la varianza poblacional, sigma cuadrado de I, partido por n. Esa es la definición de la varianza del promedio como un estimador en particular. ¿Okay? De hecho, un ejercicio que yo les sugiero hagan en sus casas es que vayan a un Excel y generen muestras aleatorias de tamaño n de una distribución normal que asumimos tiene una media igual a 10 y una varianza igual a 25. Para cada una de esas muestras que ustedes obtengan, calculen el promedio de las observaciones. ¿Ok? Y luego ploteen un histograma, o sea, vean cómo se distribuyen estos promedios muestrales y promedio R. ¿Ok? Y reporte este ejercicio para distintos valores de n. ¿Okay? O sea, primero hagámoslo si es que cada muestra n tuviese 10 observaciones adentro, tuviese 30, tuviese 100 o tuviese 300. ¿Okay? Ustedes pueden hacer, repito, esto en sus casas, ya sea en Excel o en Stata. Yo lo hice en Stata y aquí está el código. Y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Es que conforme aumentamos el tamaño muestral n, la varianza de esos promedios muestrales va a ser cada vez menor. Y eso es consistente con la definición de lo que es la varianza del promedio. La varianza del promedio se define como sigma cuadrado de I partido por n. Conforme n aumenta, esa varianza se hace más pequeña. Eso es lo que nos están diciendo cada uno de estos gráficos. Nótese que es la varianza del promedio, es la varianza de la distribución muestral del estadístico. La distribución muestral del estadístico es plotear
el promedio para cada una de mis muestras y ver qué forma funcional tiene. Lo que nos está diciendo la varianza de I barra, o la varianza del promedio, es que conforme aumentamos el tamaño n de cada una de las muestras que nos permiten plotear su distribución muestral, menor va a ser la varianza que va a tener la distribución de esos promedios que obtuvimos, es decir, de la distribución muestral del promedio. ¿Okay? Ustedes lo pueden hacer esto en sus casas a partir de Excel, a partir de Stata, a partir de R. Y este jueves van a tener, de hecho, una primera auxiliar para poder aprender a cómo utilizar R. Y ahí van a poder ver básicamente cuál es el código que necesitan para poder producir estas imágenes, estas distribuciones. ¿Okay? Pero básicamente lo que queremos decir con esto es que, repito, no sé por qué no me avanza. Estamos con un problema técnico, pero ya lo solucionamos. Varianza de I, promedio, se define como sigma cuadrado de I partido en N. Y este ejercicio empírico demuestra que efectivamente conforme aumenta N, reducimos la varianza del estimador. ¿Cómo calculamos el error estándar de un estimador? Bueno, básicamente la raíz cuadrada de la varianza de ese estimador. ¿Okay? Nosotros sabemos que la varianza del promedio es la varianza poblacional partido en N. Bueno, su desviación estándar, o su error estándar, perdón, va a ser igual a la raíz cuadrada de esa varianza del promedio. Y le llamamos error estándar y no desviación estándar para diferenciar lo que es la distribución de variables aleatorias de lo que es la distribución de un estadístico. ¿Okay? En este caso estamos hablando del error estándar, es decir, de la raíz cuadrada de la varianza de un estadístico, no de una muestra cualquiera. ¿Okay? Por eso diferenciamos lo que es error estándar de lo que es la desviación estándar. El error estándar es una medida de dispersión de la distribución muestral del estadístico. La desviación estándar es una medida de dispersión de la distribución de una variable aleatoria cualquiera. Ok, entonces hemos demostrado que un estimador insesgado de sigma cuadrado, que vendría a ser la varianza poblacional, viene dado por la varianza muestral partido por n-1, ¿cierto? Y entonces vamos a decir que un estimador insesgado del error estándar es básicamente la raíz cuadrada de esta varianza muestral, y todo eso partido en n. Eficiencia. Una vez que ya definimos varianza de un estimador, podemos entonces definir qué entendemos por eficiencia. Vamos a definir eficiencia, vamos a definir que un estimador teta gorro es eficiente si dentro de todos los estimadores insesgados, teta gorro es aquel que tiene la menor varianza. ¿Okay? Por ejemplo, sabemos que teta gorro igual I sub 1, es decir, el valor de la primera observación que obtenemos de nuestra muestra es un estimador insesgado, ya que la esperanza de I sub 1 nos da como resultado la media poblacional. Sin embargo, la varianza de I sub 1 va a ser igual a sigma cuadrado de I. Ahí me comí un cuadrado. Eso debe ser sigma cuadrado de I, no sigma de I. ¿Okay? Nosotros sabemos que sigma cuadrado de I, básicamente, tiene que ser mayor a la varianza del promedio, definida como sigma cuadrado partido por n. O sea, para cualquier muestra n mayor que 1, la varianza del promedio va a ser menor que la varianza de I sub 1. I sub 1 como estimador, ¿cierto? No como observación. Y por lo tanto vamos a decir que el promedio como estimador es un estimador más eficiente que el estimador I sub 1, o obtener simplemente el valor de la primera observación que obtenemos de nuestra muestra. Y promedio es eficiente relativo a I sub 1 para estimar la media poblacional.
Otra medida típicamente utilizada como propiedad de los estimadores es el error cuadrático medio. Una manera de comparar la bondad de los estimadores es simplemente calcular cuál es la esperanza de teta gorro menos teta al cuadrado, es decir, cuál es el sesgo al cuadrado. Y si ustedes desarrollan esta expresión, van a llegar a que esto es equivalente a decir la varianza del estimador al cuadrado más el sesgo del estimador al cuadrado. Ahí les pido por favor que si lo pueden demostrar como mini tarea y lo suban luego a un curso, lo hagan. La pregunta es, ¿tiene sentido usar el error cuadrático medio para comparar dos estimadores insesgados? Bueno, en realidad no, porque para dos estimadores insesgados, por definición, este componente de acá, el bias o el sesgo del estimador al cuadrado va a ser igual a 0. Por tanto, lo único que nos quedaría por comparar es la varianza de teta al cuadrado. Pero si ya sabemos que un estimador es más eficiente que el otro, entonces sabemos que su varianza es menor que la del otro, por tanto, naturalmente, el error cuadrático medio va a ser menor que la del otro. ¿Okay? O sea, solo tiene sentido comparar, utilizar el error cuadrático medio para poder comparar dos estimadores, cada uno de los cuales no es insesgado. ¿Okay? O sea, yo puedo comparar un insesgado contra un sesgado, puedo comparar dos sesgados, pero lo que no tiene sentido hacer es utilizar el error cuadrático medio para verificar cuál estimador es mayor, o es mejor, perdón, si es que lo estoy haciendo entre dos estimadores que ya sabemos que son insesgados. Entonces tenemos tres propiedades importantes acá. Una es el insesgamiento, otra es la eficiencia y otra es el error cuadrático medio. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos concretos que nos permitan poder caracterizar con mayor profundidad qué significan cada una de estas propiedades y cómo se podrían aplicar en la práctica.